Comenzamos una nueva semana, ya hoy lunes, esta primera semana del mes de octubre, y comenzamos nuestro día y nuestra semana de la mejor manera, puestos en las manos de nuestro Dios. ¿A dónde vamos a ir? Si tú solo tienes palabras de vida eterna, le dicen al Señor en el Evangelio. Yo creo que esa frase resume lo que para nosotros es el Señor. Cada día nos tenemos que enamorar más de Él. Cada día debemos buscar tener una relación amorosa, personal, con nuestro Dios bueno y providente. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Él es el que nos lleva por este camino de luchas, de fatigas, de momentos difíciles, pero Él nos lleva en sus brazos, Él nos carga. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Siempre pongámonos en las manos del Señor, con la certeza que Él nos va a ir sacando hacia adelante. Siempre nos tenemos que levantar con una nueva esperanza, y es la esperanza de saber que tenemos un Dios que cuida con tanto amor de cada uno de nosotros, y además la protección de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. En este lunes, comenzando semana, nos regala el Señor en el Evangelio de Lucas otra hermosa página, una página que llenará nuestros corazones de enseñanzas y que el Espíritu Santo nos ayude a ponerlas en práctica. El Santo Espíritu que invocamos en este momento, para que estos versículos del Evangelio que vamos a leer penetren nuestros corazones y sobre todo nos dé la gracia al Espíritu de Dios de poner en práctica el mensaje que para hoy nos quiere regalar nuestro Dios. Nos dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 25 al 37. Se levantó un experto de la ley y le dijo para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido con sensatez, haz eso y tendrás vida eterna. Pero queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió con una parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes, que después de despojarlo de todo y golpearlo sin piedad, lo dejaron tirado en la orilla medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo se devolvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió compasión. Se acercó, le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado diciendo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Terminada la parábola, preguntó Jesús:
¿quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Y él le contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos un deleite de palabra nosotros para comenzar esta semana. Un manjar delicioso. Esta página hermosa del Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Les he dicho yo a ustedes en esta meditación de la poderosa palabra diaria que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia. Por textos como este de hoy es que es llamado el Evangelio de la misericordia. Primero porque el Señor Jesús administra, da esa misericordia, pero segundo porque nos enseña a nosotros cómo ser misericordiosos. Todo gira alrededor de una pregunta. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y entonces se cita a memoria el libro del Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, el quinto libro de la Biblia, el libro del Deuteronomio, cuando el pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida. Por allá en el capítulo 6, el mismo Dios le enseña al pueblo qué es lo que tiene que hacer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con la totalidad de tu ser. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí está la clave para alcanzar el reino de los cielos. Nada nuevo para nosotros. Aquí lo sabemos, pero ponerlo en práctica es más difícil. Para ganarnos el reino de los cielos, amar a Dios con la totalidad de nuestro ser, pero también amar a nuestro prójimo. Y entonces viene la pregunta clave, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús, a través de una hermosísima parábola del hombre que es asaltado, golpeado, desnudado y dejado a la orilla del camino. ¿Quién es el verdadero prójimo? El que tuvo compasión de él, el que se apiadó de él, el que lo vio allí tirado y no hizo lo necesario para ayudarle, hizo más de lo necesario. La parábola es rica en eso, porque pudiera decir, pues el prójimo fue el que fue y le limpió un poquito las heridas y lo dejó puestico allá a la orilla del camino y llamó una ambulancia para que viniera por él. No. Lo levantó, lo tapó, le limpió las heridas, se las vendó, lo montó en su caballo, lo llevó hasta un hospedaje y le dijo al dueño del hospedaje, cuida de él y yo mañana voy a volver a pasar por aquí y te daré el dinero de lo que hayas tenido que gastar en su recuperación. La misericordia, hermanos y hermanas, la compasión que Dios nos pide es esa. No es el esfuerzo mínimo. A veces pensamos que compasión es cuando ya me dio mucho pesar de alguien y le regalé un pan. No, es que yo soy muy compasivo porque por allá en un semáforo le di un pan a un muchacho que tenía hambre. Yo no digo que no valga hacerlo, pero miren que el Señor es exigente. Él nos pide un poco más. Siempre nos va a pedir un poco más. La misericordia, la compasión no es de lo que nos sobra y no es solo lo material, es también en nuestra casa, es con nuestros amigos, es en nuestro lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en la universidad, en el colegio, donde estemos. Ser compasivos con nuestro prójimo, perdonar, tener misericordia, tener tolerancia, tratar de entendernos con todos. Todo eso hace parte de ser verdadero prójimo y es una cuestión delicada porque estamos hablando de la salvación. ¿Qué es lo necesario para alcanzar el reino de los cielos? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, pero amar al prójimo con misericordia, con un amor entrañable, con un amor que sale desde lo más profundo del ser. Cuando tú hoy estés en la calle, estés en tu casa, vayas de camino y veas a las demás personas, recuerda que ahí está tu prójimo, ese con que estás en tu casa y a veces hay como un rocecito y las cosas no van bien, ese es tu prójimo y en la manera en cómo tú te comportes con él, estás alcanzando tu salvación.
Pídele al Señor en este día que te dé mucha misericordia, reconociendo la misericordia que Él tiene para con nosotros. Busquemos la salvación, amando a Dios con la integridad de nuestro ser y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz día, una feliz semana para todos. Que el Señor nos cubra con su amor y su bendición. Amén.